Buenas noches, esto es Misterio en el Mayab y como pueden escuchar, no está Carmen hoy, yo soy Gustavo Grubel y voy a estarla supliendo porque ¿qué creen? Hoy fue el primer día de escuela y pues el peque de Carmen pues fue, obviamente asistió y pues adaptarse, todo eso estaba muy cansada y tuvimos algunos problemas antes de iniciar con las conexiones de internet y pues bueno, Carmen pues tuvo que retirarse ya merecidamente a descansar y aquí estamos supliéndola, ¿no? Y bueno, como habrán visto al inicio, ¿no? de la cápsula, bueno, al inicio del podcast, el tema de hoy es la zona de Misné, ¿no? Como hemos platicado muchas, bueno, ya prácticamente todos los episodios de Misterio en el Mayab, eh, esta zona, o sea, lo que es la ciudad de Mérida y muchísimas ciudades coloniales, ¿no? Alrededor de ellas era donde estaban los plantíos de la gente rica y pues Misné sucede que es una hacienda, ¿no? Así como la de Cholú, ¿no? Pero pues esta está más o menos cerca, de comillas, vamos a ponerlo separada por unos 7 8 kilómetros de diferencia, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a platicar de esto, no? O sea, como colectamos historias, la historia de hoy nos la va a platicar Carlos Cabrera, que está justamente de este lado, bueno, no sé qué lado, bueno, aquí de este lado, ¿no? Él es Carlos Cabrera. ¿Y qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar mi solicitud para participar un poquito aquí en tu programa, en tu podcast. No, muchísimas gracias. Y de hecho, bueno, su podcast de toda la banda que nos escucha, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios, también las críticas positivas y las negativas también, que nos ayudan un buen a mejorar, ¿no? A esmerarnos, a traerles muchísimo más mejor, ¿no? Contenido, ¿no? Y menos peor. Menos peor, ¿no? Con este trip, ¿no? Del podcasting. Y pues bien, Carlos, ¿cómo es que también te quería agradecer a ti? Porque en realidad pues terminas siendo la primera persona, ¿no? Que viene del público prácticamente que nos está escuchando, ¿no? ¿Cómo te enteraste, ¿no? De Misterio en el Mayab, ¿no? Que la banda es... Bueno, siempre he sido aficionado a este tipo de cositas, ¿no? De escuchar leyendas, anécdotas que le han pasado a otras personas. Me han pasado muchas cosas en mi casa, que ahorita, pues, que si tengo la oportunidad de platicarles, pero a pesar de que me han pasado muchas cosas, yo trato de buscarle la forma lógica, ¿no? Claro. Como todo, vamos a decir, perdón por la verdad, pero como todo mamila, tienes que decir, no, algo tiene que tener lógica por qué sucede, pero hay veces que no, por más que le buscas, ¿no? Y yo, como todo necio, pues digo, pues te voy a buscar, y cuando lo buscas, como decimos acá, lo buscas y no lo buscas y no lo encuentras, y cuando no lo estás buscando te pasa, y eso... De ahí escarmientas. Sí, bueno, ni tanto, o sea, pero sí en el tema de tu podcast ahorita, que es en la zona de Misné, pues yo crecí en esa zona. Misné es una hacienda que está, bueno, todavía existe, ahora es un hotel, pero antes era una hacienda ganadera, maicera. Un tiempo perteneció a Canacim, y tengo entendido que en el siglo XX ya fue convertida en propiedad privada, pero estuvo abandonada muchos años. Pero esa zona, o sea, yo crecí, pasé a vivir a esa zona en 1985. Había poca gente viviendo por ahí, pero era lo que es ahorita la salida de Cancún, pero antes era el único camino para salir no precisamente a Cancún, a Valladolid, de la ciudad de Mérida para ir a Valladolid. Era la carretera Valladolid, ¿no? La carretera Valladolid. Primero era carretera Valladolid, ahorita es carretera Cancún, pero antes era carretera Valladolid. Para la bandita que no nos escucha, para la bandita que nos escucha de otras partes que no son Yucatán, ¿no? Valladolid estaría aproximadamente manejando unas 2 horas y media
más o menos, ¿no? Manejas como loco, como 2 horas y media. Como 2 horas y media, 3, llegas a Valladolid, que es una ciudad colonial, ¿no? De las primeras ciudades fundadas por españoles en la península. Sí, y bueno, oye, Carlos, antes de empezar, ¿no? Y como lo habías dicho, ¿no? O sea, ¿tú crees en fantasmas? No te puedo decir que creo, pero no te puedo decir que no creo. He visto cosas, pero como te digo, cuando intentas buscarlas, pues simplemente no aparecen. Como todo bravucón en su tiempo, dices, aparécete o haz algo y pues nada más, ¿no? Pero cuando menos lo esperas, pasan. Digo, yo crecí en esa zona, supongo que en otras zonas de la ciudad de Mérida también pasan cosas extrañas, pero como ahorita el tema es de la zona de Misné, pues yo te voy a contar las cosas que a mí me han pasado. Yeah. No voy a abarcarte cosas que me han contado, solo cosas que a mí me pasaron. Vale. Y desde entre tantas cosas que pasaron en mi casa, la otra es una que me pasó a mí en el solito y una con un grupo de amigos que sí es algo que no le encontramos lógica, pero pues sí puedes decir que eres un chamaco y por eso te pasó por mula. Ya. Quiero saber a qué te refieres, así de... o sea, tú lo buscaste, lo querías y ya lo encontraste, ¿no? Tú te lo buscaste, mentecato. Sí, Ok, sí. pues no sé, ¿quieres que Sí, te hable bueno, en pues... específico de algo? Bueno, pues vamos a abrirle, ¿no? La conversación, ¿no? Antes que nada, pues, bueno, pues ya sabiendo, ¿no? Que yo creo que es muy común, ¿no? Que la banda siempre pasa. No estoy seguro de creer en fantasmas, pero termina, pero de algún modo hay algo que me ha pasado en mi vida que no puedo explicar. Y a eso prácticamente se dedica Misterio en el Maya, a recolectar esas historias, ¿no? Entonces yo creo que algo que ha estado bien interesante es que por donde nuestras amistades, tanto de Carmen como mías, somos del Oriente. Entonces, las primeras historias que hemos estado recolectando han sido del Oriente y hasta da un poco de miedo ver cuán cercanas son unas de otras. O sea, te Entonces, enlazan, ¿no? o sea, de algún modo, o sea, hay cosillas por allá que son bastante similares, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que empieza esto. Tú eres más grande que yo, más grande que Carmen. Se pasan a vivir ahí en el 85, ¿no? En la zona oriente. Es completamente oriente de la ciudad de Mérida, ¿no? Y bueno, ya estaba la hacienda de Misne, que como habíamos platicado antes, ¿no? Pues es una construcción con un plantillo, una casa enorme llena de lujos, donde vive gente que explota a la gente que trabaja para ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto pasó por allá? O sea, la casa estaba muy cerca de la hacienda. Bueno, sí, está prácticamente enfrente. Lo que sucede es que antiguamente la calle 65, ahorita es calle 27, que es la que sale para Valladolid o Cancún, sobre lo que ahorita es la avenida, ahí está. O sea, la casa de mi mamá, yo ya no vivo ahí, pero nosotros pasamos ahí en el 85 y antes de abarcar lo que es afuera de mi casa o el área, en mi casa sucedían cosas extrañas, no más que nada, no tanto por fantasmas o sustos, extrañas porque nosotros en esa casa pasamos a vivir mi mamá, mi hermana, que es 2 años más grande que yo, su servidor, y mi abuelo, que era pues, como mi papá. Pero las cosas extrañas, sí, bueno, y el esposo de mi mamá también, en su momento, pero las cosas extrañas sucedían en la casa, específicamente en la época en la que mi abuelo viajaba a ver a mis tíos a Houston. Él se iba un mes, o 15 días, o 3 semanas, y durante ese lapso de tiempo que él no estaba en la casa, pues sucedían cosas, pues aquí ya no voy a lo extraño, voy inexplicables. Por ejemplo, mi mamá se levantaba a las 2 de la mañana, se metía al cuarto de mi hermana y el mío a regañarnos. ¿Qué chingados están haciendo? Estamos durmiendo. No, están en el patio jugando monedas, porque ella aseguraba que había gente o
estábamos nosotros dos en el patio jugando volados y las monedas se caían, y escuchaba eso y salía a regañarnos y dijo, no, estamos durmiendo, tú nos acabas de despertar. Llegaba un momento en el que ella, de tanto miedo, nos cargaba y nos llevaba a su cuarto para dormir, para que estuviera tranquila, a lo mejor como que para protegernos de, pues en esto no sabíamos qué era, claro. No veíamos nada. ¿Pero tú lo llegaste a escuchar? O sea, ¿llegaste a escuchar no, lo de las monedas? Eso específicamente lo que ella dijo esa vez, no. Pero sí, lo que sí llegué a ver es que mi casa en un principio era una construcción aproximadamente de unos 20 por 20, que abarca solo el cubo de la casa. Ya. Sala, comedor, cocina y 2 cuartos. En el patio antes, ahorita hay una piscina, un tanque, antes en ese, donde está exactamente encima de esa piscina, ese tanque, había un agujero donde mi abuelito quemaba basura. Antes no había que pasaba el basurero, antes nos íbamos al monte a tirar la basura. Pero ahí mi abuelo hacía una pequeña fogata y quemábamos la basura, como hasta ahorita hay mucha gente antigua lo sigue haciendo. Pero era en nuestro patio, ya sabes, los vecinos ya se ahumó mi ropa. Es algo que parece que pasó hace siglos, ¿verdad? Pero eso de la recolecta de basura es algo prácticamente, tiene menos de 35 años. Sí, mucho menos, era como 20. Sí, o sea, yo recuerdo ver muchos familiares de nosotros, los más grandes, o sea, era la práctica de agarras la basura y aparte quemas la basura del baño, ¿te acuerdas? O sea, la basura eso era lo peor. Aparte, era horrible. Era lo peor. Sí. Pero bueno, entonces a mí sí me tocó ver que en ese entonces las puertas, ahorita son puertas de madera, en ese entonces eran puertas de herrería con cristales no transparentes, de esos como tipo biselados, y perfectamente si alguien pasa atrás con una lámpara, pues lo ves. Claro. Y a mí sí me tocó ver que en el agujero donde se quemaba la basura, como si estuviera encendida. Pero eso solo lo hacía mi abuelo. Nosotros nunca lo hicimos cuando él no estaba, porque éramos pequeños y no podía jugar con fuego, y porque mi mamá simplemente no lo hacía. Y me tocó ver a través del cristal la luz que pareciera que se estaba quemando basura. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Se está quemando el hueco. Así le decíamos, se está quemando el hueco. Mi mamá abrió con la llave la puerta y todo estaba oscuro, no había nada. Entonces se agarraba un miedo de que nos cierre la puerta y vámonos a dormir. Las otras cosas que sucedían es que mi abuelo, nosotros antes de pasar en el 85 a esa zona, mi abuelo era muy aficionado al béisbol y nosotros vivíamos en la Morelos, íbamos caminando al estadio Cuculcán. Sí. Y cuando pasamos a vivir a la Morelos ya no era tan fácil ir, y entonces nosotros nos acostábamos a dormir a las 8 de la noche y mi mamá y mi abuelo se quedaban en la sala escuchando el radio, el partido de los Leones. Y en el cuarto de nosotros se escuchaba pues los gritos de mi mamá, de mi abuelo, cuando había un jonrón, un batazo, un ponche. Entonces nos acostumbramos a ese tipo de ruido afuera. Cuando mi abuelo, una de tantas veces que se va de viaje y estamos durmiendo, su esposo de mi mamá era ingeniero y a veces él viajaba y no llegaba a la casa porque se quedaba en Tizimín, en Valladolid, en lugares así. Entonces una noche que estábamos durmiendo los tres en el cuarto, mi mamá despierta y escucha. La primera vez yo no lo escuché. Escucha que afuera en la sala hay una especie de tertulia o de desmadrito. Se escucha la música, se escuchaban los vasos que se caían de la mesa, o cómo chocaban las botellas. No manches. De brindar. Y ella, en su primera intuición fue pensar que su papá de mis hermanitas, de mis ahora hermanitas, en ese entonces a su esposo, llegó con una fiesta y con sus cuates y que estaban armando su desmadrito. Entonces ella se levantó y dijo, quédense acá, salió mentando madres de que qué chingados está haciendo, y cuando abre la puerta, silencio y oscuridad. Entonces dijo, no más,
nos cuenta que dice, pues a lo mejor lo soñé. Cerró la puerta del cuarto y nos acostamos a dormir otra vez. La segunda vez que sucedió, que fue como a la calculo, porque yo solo desperté cuando ella se levantó. Habrá pasado como media hora y volvió a escuchar todo el relajo que estaba en la sala y yo también lo escuché. No puedo decir si mi hermana lo escuchó o no, pero yo sí. Y entonces abre la puerta otra vez y nada, silencio y oscuridad. Entonces ya le entró un miedo así muy, muy feo. Cerró la puerta, puso un cajón que había ahí, como una especie de buró en la puerta para que no se abriera y se encerró. Me acuerdo que se acostó conmigo, se envolvió con el cobertor y se puso a rezar. Más que darme miedo, me puso incómodo que esté rezando en mi oído. Pero pues, no entendía yo qué tanto era ese miedo. Hasta que después ella me empezó a decir, ¿sabes qué? Es que anoche no. Y cuando se comunicó con el papá de mis hermanitas, dice, no, pues yo me quedé en algún pueblo, se quedó y no llegué para nada, no alcancé el camión y no llegué. Es que yo te juro que escuché que había fiesta en la puerta, no llegué para nada. La siguiente cosa fue que cuando las ventanas, antes de que tuviéramos cortinas, eran ventanas normales, en el muro, ya no era albarrada, veías gente caminando sobre el muro, o sea, veías los pies y dices, bueno, pensarías, te están entrando a robar o algo así, pero pues no. O sea, eran pies desnudos. No. Como si estuviera caminando alguien, o sea, de la ventana para el muro había un espacio como de 1.5 metros. Uh-huh. En la ventana lo puedes ver, las sombras del árbol y todo. Pero veías la sombra como si estuviera alguien caminando, pero teníamos perros y los perros no ladraban. Entonces hay alguien caminando allá y mi mamá hablaba no me acuerdo cómo se llamaba el perro en ese entonces, pero el perro estaba durmiendo, ni se movía. Y eso solo sucedía, por eso te digo, aquí está lo extraño. Solo sucedía cuando mi abuelo se iba a Houston. Cuando él estaba acá, era una paz en la que mi mamá podía dormir tranquilamente. Eso es lo que sucedía en la casa. Cuando empiezas a platicar con la gente, bueno, no yo, ella, porque yo era un chamaco, cuando pasamos ahí en el 85, yo tenía 5 años. Y entre los 5, 7, 8, 9 años que sucedieron esas cosas, yo no tenía conciencia de que algo malo pasaba. Fueron a bendecir la casa, pero después después de haber bendecido la casa, mi mamá contaba que ella era muy de que voy a limpiar la casa. Era de esas señoras que aquí está el mueble de la sala del hoy y mañana lo muevo para este lado y a trapear y a tirar agua y todo. Claro. Escuchando a Chicoche, ya sabes. Sí. Pero si había algo que a ella le molestaba, le encabronaba, era que tú salgas caminando ni para ir al baño porque acaba de trapear y te rompe la madre. Claro. Entonces nosotros sabíamos eso y nos salíamos. Solo escuchamos que empezó a mentar madres, empezó a gritar, porque pasamos, y cuando fue a gritar, nosotros estábamos en el cuarto, no hemos salido, mi hermana y yo, no hemos salido para nada, no, yo les acabo de ver, no hemos salido, es más, ahí están sus huellas, y efectivamente había huellas, no muy grandes como de una persona adulta, pero, o sea, no sé qué será, talla 6 o 7. Ajá, como de un chavito de 12 años, 13 años. Sí, nosotros éramos niños, teníamos 7 y 9 o 6 y 8, algo así. Y entonces ella asegura que ve una sombra y cuando fue a hablar con el padre que bendijo la casa, le dijo, no mentes madres, dice, porque no sabes si es alma buena o alma mala. ¿La viste de blanco o la viste de negro? No sé, pues no le juegues al chinguetas porque no sabes qué es. Claro. Mejor salúdalos, bendícelos y ya. Y eso pasó muchas veces. Estamos hablando de solo dentro de la casa. Ahora, mucho tiempo después, yo escuchaba que ella platicando, porque nunca nos lo dijo a nosotros, platicando con otras personas, ella no sé de dónde escuchó o averiguó que enfrente de nuestra casa había un monte muy grande
monte es, como decir en otros lados, un bosque. Pues es un Sí, lugar que es terreno, lóbrego un terreno baldío, ¿no? muy, muy grande. Sí, sí, es un terreno no Las utilizado. únicas dos entradas que veías en ese monte, en ese bosque, era el camino como de unos 4 metros de ancho, como para que pase un vehículo, que te llevaba a lo que es ahora la Hacienda Misné. Bueno, o sea, siempre ha sido la Hacienda Misné, solo que es un hotel. Uh-huh. Ya estaba abandonada. Solo ese camino de calle blanca había. El otro camino estaba casi a 1 kilómetro, no menos, como 800 metros, que es donde estaba antiguamente la bodega de la Coca-Cola, saliendo hacia Cancún en el periférico. Uh-huh. Eran los únicos dos lugares donde tú podías pasar para evitar ese monte. ¿Qué había después del monte? Pues el fraccionamiento Vergel. Nosotros atravesábamos esas partes del monte para llegar. Estás describiendo como que de oriente a poniente, ¿no? No, como que de oriente al sur. Ya, como que de oriente al sur. Ya sé por dónde dices. Ya sé por dónde dices. Pero nos metíamos por el camino pequeño que era de la Coca-Cola, de la bodega de la Coca, que estaba un poquito más, vamos a decirlo, se le decía antiguamente leguas, porque no era un camino, sino que el camino se hacía cuando pasaba tanta gente que se aplastaba la hierba, entonces tú ya veías un camino. Entonces, eso atravesábamos para llegar a Vergel, avanzábamos un poco más y llegamos a la Aguada, que ahorita se llama el Aquaparque. En ese monte, mi mamá escucha una historia en donde en la época colonial, o después, no sé si llamarle postcolonial, o no sé si no me adentré tanto en el tema. El caso es que llegó un momento en la ciudad de Mérida en la que ya habían los prostíbulos, vamos a decirlo, legales, que ya estaban permitidos y todo. ¿En qué época dices, más o menos? Postcolonial, quiero decir postcolonial porque durante la época de la colonia, si existían los prostíbulos, pues no eran legales. Un poco más como cuando la ciudad ya estaba más estable, ya había más sabrosura, vamos a decir. Entonces, la historia dice, la historia que escuchó ella es que en ese monte que está enfrente de nuestra casa, iban a tirar o enterrar los cuerpos de las prostitutas que morían o que las asesinaban pues un hacendado tenía mucho dinero, no le cumples, matas a esta persona y la iban a tirar allá. Fetos de mujeres que abortaban, y todo este tipo de historias, ¿no? Era un lugar como para botar a alguien. Sí, esta historia ella se la contó a alguien, yo la escuché como, ¿qué será? En el 92, algo así. Un poco más, bueno, mucho más adelante, platico con gente que no de la zona de Oriente, de otras zonas de Mérida, y me contaron lo mismo sin yo preguntarles, que no, o sea, antiguamente cuando mataban a una prostituta la iban a tirar ahí como para la salida a Cancún. Eso como que reafirma la historia que mi mamá contó. No he indagado tanto en el tema. O sea, era como un mito urbano que había en ese tiempo de que... Sí, yo quiero pensar que sí. O sea, ya dos personas te contaron una zona... Si hablas como zona, tal vez, porque ahí está la hacienda. Pero la hacienda, nosotros íbamos a jugar fútbol ahí. Jugábamos en la piscina era larguísima. Sí, claro. Y ahí nunca nos pasó nada, nunca vimos nada, nunca vimos nada extraño. Fuimos hasta de noche y nunca pasaba nada. La pura hacienda era una hermosura. A pesar de que estaba destruida, era una hermosura. Sí. Pero lo que estaba afuera sí era muy feo. Ahora vamos a esto. Primero te voy a contar algo que me pasó ya que estaba yo grande, que ya tenía yo 17, antes de entrar en el monte de Misné. Tenía yo una novia enamorada que vivía en granjas
específicamente frente al estadio Cuculcán, que antiguamente, ahorita ya hay un camino para entrar desde circuito frente al Cuculcán. Sí. Antiguamente era un caminito que estaba hecho en el monte. Sí, tenías que O sea, así atravesarlo para aparecer en exactamente, sí. Entonces, yo me quitaba de casa de esta muchacha, me paraba yo sobre circuito y el último camión pasaba a las 11:15. El camión de circuito me lleva a la gasolinera, la que era la última gasolinera antes de la salida para Cancún. Y yo tenía que caminar como medio kilómetro para llegar a mi casa. En esa noche, está la Aurrera ahorita, temprano. ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde está la Aurrera ahorita? Exactamente, sí. ahí en ese lugar. La gasolinera, sí. La gente que es de Mérida la ubico. Sí. Esa noche, tuve la necesidad de quitarme un poco antes. A las 10 le dije ya sabes, cuando estás enamorado dices, me enamorado la madre. Cuando estás con alguien, dices, quieres estar más tiempo con ella, y dices, me voy a las 10 camino y a las 11:15 pasa el camión. Esa noche dije, no, a las 10 me voy. Me subí al camión y me bajé. Quiero hacer un paréntesis. Aquí en Yucatán, para los que creo que si nos escuchan de otro lado, se habla mucho de las ánimas que andan en procesión para la época de difuntos. Es un grupo de gente que, vamos a empezar así, dicen que van vestidos de blanco y que tienen velas y que andan rezando en la calle. Son grupos de 10, 15 o 20 personas. Y a mí todo el tiempo me dijo mi mamá, si estás en la calle y ves a este grupo de gente, tú corre, porque si te alcanzan, la leyenda dice que si te alcanzan te entregan una vela y al año siguiente los tienes que encontrar para devolvérselas, porque se convierte en un hueso. Si tú no la devuelves, te mueres. Es una leyenda con la que yo crecí. Eso hace muchos años lo escuché, que a alguien le pasó, que a alguien le dieron una vela y se volvió un hueso, sí, pero no murió. Todos conocemos a alguien que ya le pasó, sí, pero pues nunca se murió. Sí, pero sí. El susto es un poquito más grande, te voy a decir por qué. A ver. Porque a mi mamá, ella creció en la Castilla Cámara, donde había mucha bruja. Y no es, dicen, a mí me caga de verdad la gente que dice, es que dicen, no, dicen quién te dijo. En el caso de mi mamá, vivió en una colonia o creció en una colonia donde había mucha bruja, sea o no sea cierta la brujería, las personas que hacían estas pendejadas de ir a matar gallinas y cosas, sí existían allá. Si funcionaba o no la brujería, no lo sé. Claro, pero de que lo hacían, ahí estaba, ¿no? Exactamente. El caso es que mi mamá creció, aparte de eso, de la procesión de la que te debes de cuidar, creció con que las ánimas que están en la procesión no solamente salen en noviembre, están en cualquier época del año. Y donde tú las veas, corre, porque... Y yo, pues, cuando estaba yo muy chamaco, tenía yo ese miedo, y cuando era época de difuntos, pues no quería yo salir muy tarde. También te asustaban con que tienes que bañar temprano, porque si no te baña el muerto. O tienes que lavar tu ropa, porque si no la lavan los muertos. Sí, había muchísima creencia. Creo que eso es una treta muy, ¿cómo se llama? Malévola que tenían los antiguos para decir, lava tu ropa porque si no te va a pasar esto, y se asustaban y tenías que lavar o tenías que bañarte. Sí, eso era puro miedo, ¿no? O sea, exactamente. Que meterte miedo para que hagan las cosas. Exactamente. Bueno, entonces, no, yo crecí que me metían miedo todo el tiempo. Entonces, cuando yo crecí con eso, cuando llego a esta edad y ya pasé la etapa de que pasaban cosas en mi casa, digo, estos son pendejadas. Esa noche que me quito a las 10 de la noche, pasa el camión, y a pesar de que, digo, ahorita yo entiendo que la gente que trabaja, por ejemplo, en la ciudad industrial, el camión de circuito viene desde la ciudad industrial, está en casa del carajo. A esa hora que todos están saliendo a trabajar, el camión está lleno. A la hora que yo lo agarré estaba casi vacío.
me sentí extraño, pero no le di importancia. Cuando llego a lo que es ahora Herrera, me bajo y empiezo a caminar. Donde está la gasolinera para la salida a Cancún, se divide en dos como una B. Una carretera va hacia, una carretera va hacia Tixcococ, que es un pueblo, y la otra que es la salida a Cancún. Después de la gasolinera hay una intersección en la que se empiezan a unir esas dos calles, así. Sí, ya sé dónde dices. Sí. Cuando tú pasas caminando y volteas a tu derecha, ves el otro lado, o sea, la otra carretera, que es la que va a Tixcococ, y de ese lado salía antiguamente un minibús, se le llamaba, un camión, que venía de Fidel Velázquez, que es una colonia más lejos. Sí. Y te lo digo porque como era temprano el camión, yo me subí a las 10 al camión. Bueno, no sé cómo está ahorita, pero antiguamente el último camión que iba de las colonias para el centro era aproximadamente a las 11, porque el último camión del centro para las colonias salía a las 12. Entonces todavía había autobuses a esa hora. Cuando yo paso en esta calle y volteo hacia mi derecha, hacia donde sale ese minibús, estaba un grupo de gente vestidos de blanco. Y yo pasé y Una pregunta, Carlos. ¿Sí? ¿Podrías, o sea, cómo, vestidos de blanco, cómo? O sea, vestidos de blanco como una playera, una guayabera, una bata. No. ¿Qué era? No te puedo especificar qué tenía cada uno, porque estamos hablando casi de unos 60, 80 metros. Pero sí vestían diferente, o sea, se veían como que diferentes. Eran blancos, pero no todos eran iguales. Como la marcha de las ánimas, ¿no? Sí, pero ¿por qué te digo que no se me hizo extraño? Porque mi mamá era mucho de ir a la iglesia y ellos hacían una especie de oración de sanación o no sé qué cosa, que de repente un grupo de gente iban a encerrarse a un cuarto de la iglesia y se pasaban toda la noche rezando y tenían que ir de blanco. Entonces había señoras que tenían falda y blusa, había señoras que tenían pantalón, había señores que tenían pantalón, había señores que tenían bermuda, guayabera, que es manga larga. Entonces el punto es que estaban todos de blanco. A mí eso no se me hizo extraño porque mi mamá hacía eso y yo lo sabía. Cállate. Y entonces yo los vi y seguí caminando. Habré avanzado como unos aproximadamente cada cuadra, cada esquina tiene 150 metros. Yo habré avanzado como unos 80 metros y escuché murmullos. Yo iba caminando muy tranquilo, muy tolete, y de repente escucho los murmullos y viro a ver, y ese grupo de gente estaba en la esquina donde yo viré a ver. Tampoco se me hizo raro, porque si ellos están esperando camión para ir vestidos de blanco, hacer su rezo de sanación, ir a la iglesia que estaba en la Sarmiento, en la colonia Sarmiento, que está de paso. El niño de Atocha. Ajá. No se me hizo raro que si no salió el camión del minibús en esa esquina, caminaran a la avenida, que es donde venía un camión que venía del periférico. No se me hizo raro para nada. Yo seguí caminando. Una cuadra antes de llegar a mi casa, bueno, cuadra y media porque mi casa está a media cuadra. Una cuadra y media antes de llegar, escucho los murmullos otra vez. Pero digo, o sea, ya están aproximadamente a 2 cuadras. No tendría por qué escucharlos tan cerca. Volteo a ver y esa gente estaba como a, ¿qué será? Como a 30 metros de mí. No mames. Y como un flash me vino ese de que las ánimas no están solo en noviembre. En cualquier época del año te las puedes encontrar. Y puta, quedé como Gasparín, carón blanco y transparente. Y arranqué a correr. No mames. Llegué a mi casa. Mi casa tiene un portón muy grande y una puerta pequeña. Un portón que se abre en 2 y una puerta pequeña. Ajá. Saco mis llaves y otro que no analiza tanto, vamos a decir, bueno, ya estoy viejo, pero otro en ese momento dirías, cuando lo cuentas, podrías decir, es que yo metí la llave y no abría. No,
tenía tanto miedo y tanto susto que no encontraba qué llave era. O sea, entonces, sí te estabas muriendo de miedo, así de plano. Sí, yo te puedo decir ahorita que sí. Ahorita ya lo analizo y ya dices, no, güey, o sea, eras un idiota y no buscaste qué llave, no encontraste qué llave era la adecuada. Pero yo era un experto en escaparme y que no me escucharan, brincando el muro y todo. Entonces, cuando yo estaba yo en el mero portón intentando abrir y no se abre, giro la cara hacia donde venían y la gente ya estaba en la esquina de la casa, güey. No te voy a mentir diciéndote que no tenían pies y estaban flotando como dicen todos, no, pero la gente estaba ahí. Entonces yo me salió lo gato y escalé y brinqué y ¡pum! Entré a mi casa. Ya para esas épocas, donde estaba el hueco que te conté hace rato, que es una piscina, ya del lado izquierdo ya estaban nuestros cuartos. Yo dormía ahí con mi abuelo. Yo entré, corrí, no tuve que entrar a la casa, paso por el pasillo, llego al patio, me meto a mi cuarto, abro el armario y me meto ahí, me envuelvo y todo. De mi casa, lo que es nuestro patio, claro, es nuestro cuarto, está una casa más, o sea, 2 casas de a la esquina. Cuando yo me encierro en el armario, escucho la conversación o el bullicio de la gente, que es como que hayan llegado a la esquina de mi casa y hayan doblado a la derecha. Pasaron frente de mi cuarto, de mi ventana, pero sobre la calle. Y es horrible cuando lo escuchas, cabrón. O sea, ahorita sí me río porque digo, sí, salgo y no, madres. O sea, de que pruebes si es verdad o no el mito, te puede llevar el carajo. Claro, o sea, lo que a mí lo que me parece un poquito sorprendente es, bueno, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí me han contado la historia de... Nunca a mí nunca me lo contaron como leyenda, a mí me lo contaron como algo que le pasó a alguien. O sea, un conocido, creo que era una tía, un primo, algo así, ¿no? Y ¿sabes qué? Me pasó esto en el patio de tal casa, ¿no? Eso lo recuerdo muy bien. O sea, había una procesión, pero lo que siempre me había yo imaginado, y aprovechando que este programa pues yo lo produzco, ¿no? Era esa parte de cómo están vestidas las personas. Porque muchas veces cuando nos cuentan cómo son esas procesiones, lo primero que hacemos es imaginarlo como Hollywood, ya sabes. O sea, así la neblina y las caras así, pero, o sea, que están flotando y exacto, todo. Entonces son personas normales, vestidas de blanco, cada quien con su ropita blanca, andando en la calle, pero de algún modo percibes que... O sea, yo no te puedo describir la cara de cada una o su cabello. Pero sabes que eran personas variadas, ¿no? Un alto, un chaparrito, o sea, una señora, un señor más grande, un abuelito, una abuelita, así, ¿no? Sí, a lo mejor si esto es verdad, hay gente que tiene mucha retentiva o como dicen, tiene memoria fotográfica. Y te puedo decir, sí, tenía hasta 75 vellos en las piernas. Yo no, yo hasta ahí, ahorita yo camino en la calle y alguien puede pasar junto a mí y después me diga, oye, pasé junto a ti. Yo no me doy cuenta, yo camino y ya está. Yeah. Entonces, además de eso, le sumas el miedo de lo que te han metido en la cabeza y que te ha sucedido. Sí, claro, o sea, tampoco te vas a detener a ver quién era, ¿no? O sea, lo que te importa. Sí, claro, o sea, del dicho al hecho. Si te dan tu velita, vales madre. Pues te lo digo porque lo asociaste, ¿no? O sea, lo asociaste con la práctica de tu mamá de la misa sanación, sí, ¿no? Igual y ya había yo pasado mi época de maleante, de que salía yo a pelear, a pedrear, a machetear, a picotear. Igual y si era gente normal que de verdad estaba regresando a sus casas y yo salgo muy puro con una antorcha y un machete y los lastimo y eran vecinos, pero en ese momento el pánico se apodera de ti porque es lo que te enseñaron, lo que te dijeron y eso fue en octubre. Cuando te dicen que sucede esto es en noviembre, que es cuando están los difuntos.
Pero te digo, mi mamá me dijo, siempre me dijo, no solo están en esta época, en cualquier época están. Claro. Y la importancia de la gente que creía antiguamente es que tu casa tiene que estar bendita, si no, se meten. Si tu casa no está bendita, se meten. Tú puedes estar durmiendo muy chingón en tu hamaca y si no está bendita tu casa, entran y toma tu velita, mi amor, y ahí te veo el año que viene. Y eso, para la gente que es muy creyente, es muy difícil. Claro. Es muy, muy difícil. Y sigue siendo en la zona de Misné. Ahora te voy a contar, a menos que me quieras preguntar algo, ya te voy a contar algo más, cabrón. Ok, de hecho, para empezar, wow, en esta primera parte, esta sí está bien densa, ¿no? O sea, sentirse perseguido por una procesión es de las cosas más horribles que pueden pasar en la noche, güey. Sobre todo en esa zona, inclusive ahorita mismo, o sea, en este momento histórico, en 2021, esa zona ya donde está el árbol, ¿no? Para meterte para la Hacienda Misné, sigue estando vacía, sigue estando abandonada y tiene una vibra bien dura luego, ¿no? Y tienes otra Pues, aún más densa. pues sí, fue densa en su momento. Y esto no es no es mame, no es no es como se llama para meterle más pico al Día de Muertos, pero nosotros, yo calculo, tendría unos 14 o 15 años. La banda de cuates entre la misma edad, unos un poquito más pequeños, dos un poco más grandes. Así como te describí cómo era antes la entrada de la Hacienda Misné. Y además te puedo decir, ese arbolote que está allá, que tú reconoces ahorita, nosotros nunca no lo recordamos cuando estuvimos ahí. Ahorita chiquito. Se ve. De hecho, del árbol, no, ese árbol se ve fácil, tiene más de 200 años. Por el grueso del tronco. Pero estaba dentro del monte. El camino estaba después del árbol. Ah, ya te entendí. Ya. No lo identificabas. Y ahorita, desde hace poco que fui, me parece que el terreno ya está un poco más, no quiero decir plano, quiero decirlo recto. ¿Por qué? Porque ahí adentro de ese cuadro, ahorita ya, si tú ves Google Maps, es un cuadro, un rectángulo, vamos a decirlo, entre la entrada de la hacienda, el camino que era la entrada de la hacienda, el camino que era de la Coca, la avenida de la casa que es la salida a Cancún, y lo demás era Vergel. Es un rectángulo. Sí, así es. Sí, literalmente es un lote grandote donde pudiera haber una manzana de un fraccionamiento normal. Ahí caben fácil unos 4 fraccionamientos. Ahorita creo que es un campo de béisbol. Pero bueno, nosotros cuando teníamos unos 8 años, enfrente de mi casa, cuando se hizo la carretera, lo que es el asfalto, para meterte a lo que es ya el monte, la hierba, estaba hondo y esa orilla estaba llena de basura porque en esa época la gente iba ahí a tirar su basura. Cuando pasas el tramo de basura, que son como 2 metros, ya empieza lo que es tierra, hierba, monte, todo. Ahí en medio, antes había un pozo, un brocal. A los que no saben qué es, un brocal es un hueco en el piso, en la tierra, que te lleva unos 12 o 16 metros para sacar agua, y del ras del piso hacia arriba se hace una especie de tubo de piedras para poder sacar el agua. Sí, literal es el borde del pozo, para que no te caigas, básicamente. Para que no te vayas para allá. Sí. Entonces, ese pozo siempre estuvo allá y los borrachitos de esa época pues se metían ahí a tomar y nosotros entrábamos a buscar un fruto que se llama piñuelas. Qué rico. Ahorita es un poquito difícil conseguirlo, aquí lo traen de otros pueblos sí. Es un fruto muy sabroso que se come con sal y chile molido, limón. Muy rico. La planta de piñuelas es como un enequén chiquito. Sí, parece un agave y son las flores. Está muy rico, es una fruta muy rica, de hecho. Es como un agave. Cuando tú abres esa especie de agave, hay como palitos, así. Entonces, con que tú logres sacar uno, empiezan a salir todos. Y
y cosechas el fruto, que hay que cocerlo después. Nosotros entrábamos, no nos alejábamos mucho de lo que es la carretera porque las plantas estaban cerca. Y yo estaba acostumbrado a entrar hasta esa parte. Ya después, para la época de la historia que te quiero comentar, teníamos como 15, 16, 14. Nos fuimos después te decía que no quiero que digas que es mame o para meter más miedo por Día de Muertos. Pero el 1 de noviembre, nosotros muy chingones y muy valientes, tomamos la decisión de vamos a meternos al monte, vamos a entrar por el lado de la coca, vamos a atravesar todo el monte y salimos en el camino que va a la Misne. Y ahí nos fuimos muy chingones todos, como 7 u 8 cabrones. Nos metimos exactamente a las 12 de la noche. Pero te digo, para que no sea mame, lo hicimos así. Para que sea de verdad. Jugándola al chingón. Jugándola al chingón. Sí. Vamos a meter el Día de Muertos. Claro, y a las 12 de la noche nos vamos a meter al monte. Y ahí nos metimos muy, muy culos, vamos a decirlo así. Antes de eso, como siempre, las recomendaciones que te dan los antiguos. Cuando te vas a meter al monte, le tienes que pedir permiso a Huantul. Huantul es el señor del monte, el señor de los toros, o es un toro, o es un cebú. Está allá. Si te lo topas, ya te cargó el carajo. Huantul. Sí, es una leyenda que sirve para funciona, se construye en la colonia, sí, para mantener a las personas en las casas. Los colonizadores, sí, tenían miedo de las conspiraciones que ocurrían de noche porque pues están esclavizando gente. Huantul forma parte de esa leyenda. Lo que sí es que puede ser a veces un sincretismo para lo que son los Yuntziles, que es Yuncash, el señor del monte, ¿no? Como tal. Sí, pero, o sea, coloquialmente vamos a decirlo, si te vas a meter al monte le tienes que pedir permiso. Sí. Para que no te pase nada, vamos a decir. Entonces nosotros teníamos la estúpida idea de que teníamos que llevar cigarros porque a las culebras, a las serpientes no les gusta el tabaco. Y ahí nos metimos con 4 cajetillas de cigarros y nos fuimos, caminamos sobre la carretera hasta llegar a la coca, a la bodega de la coca. Avanzamos como unos 20 metros y aquí es un buen lugar y nos metimos. Y la idea era entrar aquí, irnos todo derecho. La lógica te dice que si caminas derecho sales al otro lado. Claro. Y nos metimos como aproximadamente a las 12 de la noche. Y empezamos a caminar, cotorreando, y si ya se gastó tu cigarro, prende otro por cualquier cosa. Y sí, porque en ese monte había cascabel. Siempre ha habido cascabel. Ahorita ya no creo, pero antes sí había. Y pues nosotros, como no había internet antes, ¿cómo averiguar si es cierto o no? Lo que te decían, sí es cierto. Entonces, claro, si nos hubiese mordido alguna, nos hubiese llevado a la chingada. Se ha confirmado si hay cascabel. No, nosotros lo sabíamos. Nosotros veíamos los borrachines que entraban a tomar ese pozo que te digo. A veces salían corriendo y la cascabel te corretea cuando tiene nido. Y eso no está escrito en ningún lado, es algo que nosotros vimos. Sí. Claro. Y sobre todo cuando es época de apareamiento, si hay una hembra, fácil hay 2 o 3, o sea, mínimo hay 2 machos alrededor. Y una vez que te topas con uno, tienes que ver para dónde corres porque cerca está el otro. Bueno, entonces nos metimos muy chingones, aproximadamente a las 12 de la noche, amaneciendo el 1 de noviembre. Ahí vamos caminando, teníamos 2 lámparas que teníamos la certeza de que las baterías estaban nuevas, pero al cabo de unos 20 o 30 minutos se murieron. Pero pues llegamos a partes que eran claros, no hay árboles y ves las estrellas y todo, y pues caminamos, y según nosotros nunca doblamos o perdimos la dirección, seguíamos caminando derecho. O sea, ahí no hay lugar, no hay una parte en la que digas, chinga, por aquí no puedo pasar, vamos a desviarnos. No, es pura hierba. Y caminamos, y de repente, oye, ya debimos de haber salido. ¿Qué hora es? 12:45. Ya mero salimos. Y seguíamos,
Seguíamos y no salíamos, y volvimos a salir en el claro donde habíamos salido antes. Y los niños que eran más pequeños que nosotros, como de 10, se empezaron a asustar y no salíamos y seguíamos. Entonces nos paramos un rato, se nos iban a gastar los cigarros, para que veas 4 cajetillas se iban a gastar. Y de repente empezamos a escuchar gritos. Eran las mamás de los chavos que eran más pequeños, estaban en la carretera, porque ni siquiera veíamos las luces del alumbrado público. Solo escuchamos los gritos y nos preguntaban, 2 veces nos gritaban. La primera vez, ¿están bien? Sí, están perdidos. No, ahorita salimos, y seguíamos. La segunda vez que nos gritaron, nos dijeron, vamos a hablar a la policía porque están perdidos, y ya nos asustamos y empezamos a caminar más rápido y no salíamos. Entonces, además, ahorita te lo estoy contando y me estoy desesperando de recordar el momento. Entonces, ya cuando nos paramos, porque ya estábamos cansados, uno de los niños que era de los más pequeños, que me acuerdo que se llamaba Jaime, le decíamos a Luche, dijo, ¿sabes qué? Yo me asusté, y empezó a correr para otro lado, y todos empezaron a correr atrás de él, y corrimos todos hasta que empezamos a ver la luz de los faros de la avenida, y llegamos a salir como a unos 20 metros de frente de mi casa, y ya estaba la policía. Y digo, no vamos a salir por allá, porque si nos ve la policía nos van a, como todos éramos chavos, nos van a meter de chile. Caminamos sobre el área de la basura para salir en la entrada de la hacienda Misné. Salimos a la carretera y salimos. Ya que llegamos a la luz, a los chiquitos que eran más chamacos que nosotros, sus mamás se agarraron de la oreja, uno a fajazos, y vámonos. Y nosotros, cuando nos vemos, estamos verdes, porque hay como unas bolitas de hierba que se te pegan. Ah, sí, ya sé cuáles dices, sí. Verdes, porque del susto a correr y por donde fuera. Y de repente nos empezamos a ver, y brazos rayados, los espinos. Sí, claro, estuviste en el monte. Sí, claro. Te voy a decir que cuando salimos y nos juntamos en casa de un cuate para conversar lo que estaba pasando, eran las 2:45. Y nosotros, por noción del tiempo, yo, si en algún momento sea posible, te diría los nombres de las personas para que corrobores que esta historia, nosotros calculamos que hicimos como media hora o 3/4, pero simplemente caminábamos y no salíamos. La lógica te dice que por donde te hubieras ido, o salías en Vergel, o salías en Misné, o sales en periférico, en la carretera, o regresabas por donde te metiste. Sí, es un rectángulo, o sea, por donde camines vas a salir a algún lado. Pero no salimos. Y no es tan grande como para perderse tanto tiempo. O sea, si te lo caminas, o sea, de lado a lado, aún dando vueltas, te lo caminas en 1 hora. Tienes que salir en algún lado. Y nosotros hicimos 2 horas 45 minutos casi. Y allá adentro hay una cueva que ahorita, no sé, no he entrado o no he pasado por allá para ver si todavía está. Pues a lo mejor la taparon o algo. Pero no llegamos a esa cueva. Nosotros hemos ido a esa cueva y habíamos ido de día, pero esa noche no pasamos por esa cueva, no pasamos pero ni cerca, no vimos ni una piedra grandota, güey. Esa madre fue horrible, así como dice el lobo, fue horrible. Pero ya cuando ves, son las 2:45 de la mañana, cuando nosotros sabíamos que entrábamos a las 12 de la noche. Fue mucho tiempo. Y nuestra percepción del tiempo eran media hora, 45 minutos. Es un tramo, de hecho, si se cuentan las cuadras de que están enfrente de ese tramo, son como 3-4 cuadras. 3 cuando mucho, sí. Eso sí te lo puedo decir. Sí, está cortito, está muy corto, o sea, la parte no es mucho, no tendrían que haberse perdido allá tantas horas, ¿no? No, ahorita con Google Maps puedes medir cuánto tiene eso, pero como te digo, el tiempo que estuvimos caminando, pudimos haber salido en cualquier parte y no salimos. Alguien nos dio una lección, les perdió. Sí, les perdió. Sí, les perdió. Eso que comentas está bien interesante, porque muchas veces, y sobre todo tú que eres así como platicábamos antes de empezar la grabación, eres de la vieja guardia, ¿no? Entonces tú sí viste, o sea, digamos, yo ahorita estoy en la Portes Gil, ¿no? Y yo crecí en el Frac del Parque. Pero tú, o sea, a ti sí te tocó ver toda esta zona siendo monte.
Y algo que a veces la banda que creció un poquito después en los 90, en los primeros años de los 2000, se habituó más que tenemos urbe, que hay camión para todos lados, que no caminas tanto para llegar a una casa, que no hay monte dentro de la ciudad. Por eso les duelen las vacunas ahorita. No, o sea, y luego, pero a mí me parece muy importante, y lo platicábamos en la vez pasada, que dentro de nuestra región, ¿no? Dentro de la península de Yucatán, dentro del Mayab, nuestros ancestros tienen, y las personas actualmente, ¿no? En ciudades fuera, en lugares fuera de la ciudad como tal, de pedir el terreno, ¿no? O sea, en cualquier lado sales. Y es que no te hablé de las veces que cuando entramos a buscar piñuelas que nos tiraban piedras. Claro, porque ya sabes qué es eso. Claro, desde luego, ¿no? O sea, ya lo hemos platicado varias veces en los programas. Es algo que sale recurrentemente, ¿no? Los aluches, para la banda que nos escucha, va a ser algo que van a escuchar casi siempre en los relatos que ocurren en la península. Porque, o sea, es increíble el número de personas que reciben pedradas cuando entran al monte. O sea, la verdad, ¿no? Y esas peticiones de terrenos, a mi pregunta fue, ¿no? O sea, cuando Mérida se empieza a expandir en esta segunda ola, donde salen los fraccionamientos donde crecimos, ¿se habrán pedido esos terrenos? Pues no sé, pero si no los pidieron, alguien está sufriendo ahorita. Sí, o sea, eso, o sea, porque, digamos, en la casa en la que yo crecí, ya lo había dicho cuando, ya en un tiempo lo contaré yo, ¿no? Pero también pasaron cosas y ya luego escuchamos una en Pacaptún que pasaron cosas, ¿no? Y luego Carmen misma contó la que le pasó, ¿no? O sea, y siempre son en lugares, o sea, bueno, donde pasaron cosas horribles. Yo siempre he pensado que la energía exista, no creo en eso, pero lo que sucede yo le quiero atribuir a que es energía. Yo igual fui muchas veces a la hacienda de Cholul y sí le busqué mucha lógica a todas las cosas que pasaban. Cuando decía, es que se me pinchó la llanta, a nosotros también se nos pinchó, pero era la misma cultura de ir a tirar la basura en las orillas del monte. Claro. Entonces, tu llanta, como era un camino muy estrecho, tenías que pegar mucho a la orilla, y tarde o temprano topabas con un clavo, con una botella, y tu llanta se pinchaba, claro. Eso es a fuerza. Y eso a nosotros nos pasó. Y los gritos que se escuchaban así feos, a mí me tocó con una lámpara fuerte, alumbré a una de lo que es la hacienda de Cholul. Del otro lado hay una especie como de bodegón, arriba hay como una ventana, había un monito que yo lo asimilo como el logotipo del Tucho, del restaurante del Tucho. Y cada vez que lo alumbrábamos gritaba. Y entre esas dos edificaciones había una ceiba muy imponente, que también crecimos con el miedo de que en la ceiba sale la Ixtabay. Ya después investiga y dices, no, el ceibo es un árbol sagrado, la Ixtabay no tenía por qué. El de la Ixtabay es el que tiene, le dicen los cuernitos. Ajá, que con eso se peinaba y todo eso. En la ceiba se aparece, y los borrachitos se aparecen en el otro. Así sí. Cuenta la historia. Bueno, es la que a mí me han contado. Sí, todos tenemos una historia diferente. Y la verdad es que, Carlos, particularmente eso de perderse en el monte. Todo lo que yo te acabo de contar, realmente tengo, o sea, te puedo presentar a la gente que te puede decir todo lo que yo te acabo de contar. Claro, es que por eso yo creo que la labor de este programa, digamos, es un recopilatorio de estas narraciones, ¿no? Porque yo creo que nadie de quienes hemos entrevistado aquí gana algo más allá que compartir lo que le pasó en algún momento, ¿no? Pero a una vez ya lo vamos sumando, vemos que hay muchas cosas en común, o hay muchas cosas que chinga, dices, ¿cómo rayos pudo pasar esto? Lo de ambas historias que nos contaste a mí me dejan sorprendido. La de la procesión, porque a mí me ayudó a entender cómo se ven, ya sabes, cómo poder reconocerlas. Porque digamos, también, o sea, yo puedo caminar y puedo entender con esa misma lógica que tú dices
ve un grupo de personas en la calle en la noche caminando de blanco y ya están saliendo del rezo, ¿no? O sea, Sí, no, yo eso lo entendí mucho tiempo después porque yo llevé a mi mamá a esos lugares. Yo llevé a mi mamá a la iglesia de Atocha allá en Sarmiento, se quedaba toda la noche, pues me hablaba a las 2 de la mañana que la fuera yo a buscar y toda la gente que salía, todos están vestidos de blanco, es un requisito para eso. claro. Y llevamos a mucha gente a su casa, entonces y después caes, a lo mejor lo que te decía, a lo mejor salía yo con un machete y les daba yo en la madre y es gente que está saliendo de la iglesia. Pero en ese momento te cae el pánico, como dicen ahora, te paniqueas y no sabes qué hacer, mejor corres y al carajo. No manches, de hecho, digo, bueno, conforme vaya pasando los programas, estoy muy seguro que vamos a ir encontrando este tipo de cosas, sobre todo esta de las procesiones que casi no hemos tocado en el programa y que son tan, pero tan interesantes de analizar. No, disculpa, no creo que no haya alguien que no lo haya visto. O sea, es diferente que alguien te diga, sí, le pasó a un vecino o algo así, no. Pero alguien va a salir que lo haya visto. Y ahora sí puede decir que te cuenten una historia muy chida. Y más, yo tengo el hueso todavía en mi casa. Si la historia es verdad, no estarías aquí. Claro. Pero sí debe haber alguien que, como a mí, yo no te puedo decir que eran fantasmas o eran ánimas. O sea, pues simplemente viste un grupo de personas de blanco que de algún modo te estaban siguiendo. Ajá, sí, en mi paranoia me estaban siguiendo. O sea, digo, porque no te vas a quedar a averiguarlo, güey. Claro, además hay una lógica ahí, ¿no? Que un grupo camina más lento que una persona sola. Sí, exactamente, ¿no? Van chismeando o porque es gente grande. Exacto, o sea, no te van a alcanzar, o sea, no van a moverse más rápido que tú que estás andando solo. No, de pendejo me alcanzan. Exacto, ¿no? Wow, qué historia la de hoy. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de este sexto caso creo que es quinto caso, no hemos contado bien, a ver, vamos a contarnos. Es el sexto caso de misterio en el Mayab, la zona de Misné en el oriente de Mérida. Banda que nos escucha, muchísimas gracias. También si algo les ha pasado, tienen un conjunto de historias que dices, no manches, ahora sí ya me animé, quiero contar esto. El micrófono, el espacio está abierto, estamos recopilando historias de la península de Yucatán, no tiene que ser solo de Mérida, de Valladolid, de Tizimín, de los 106 municipios de Campeche y de Quintana Roo, ¿no? O sea, prácticamente de la península entera. Y pues bien, aquí va a estar la próxima semana Carmen, que retoma los micrófonos. Carlos, muchísimas gracias. Si quieres promoverte en algo, esta es tu oportunidad. No, la verdad, gracias por aceptar mi solicitud de venir a platicarles, porque realmente esto no se lo puedes platicar a cualquiera. Entonces, cuando estás, por ejemplo, tomando las chevas, lo platicas y hay gente que te escucha, ¿cómo se llama? Interesadamente. Hay gente que dice, no, estás loco, pues porque a lo mejor creció en un lugar en el que nunca pasaba nada. O gente que, por ejemplo, que del DF, que como matan gente todo el tiempo, no se les hace de extraño ver a un muerto. Pero nosotros sí, porque ahora yo siempre he pensado que las leyendas vienen de algún lado. Claro. Algo sucedió que fue cambiando o mutando en las historias hasta que llegó de esta forma. Claro. Yo he visto, por ejemplo, que cuando los antiguos decían que los opilotes están volando es porque va a haber epidemia de piojos. Y sí es cierto, sucede, pero también tiene una razón de ser. Si los opilotes vuelan es porque hay un perrito muerto o un venado muerto y se lo van a comer, y los opilotes cargan piojos, y cuando los piojos caen, con uno que te caiga en la cabeza ya te va la chingada y te cundes. Pero eso no se sabía antes. Claro. Por eso crecieron con esas ideas. Lo mismo muchísimo. Que te decía de que lava tu ropa o te la lavan los muertos, pero sí, es para que lo hagas tú. Claro, es para meterle, para funcionar a través del miedo, ¿no? O no juegues busca de noche, o no juegues de noche porque está para el diablo. Exactamente.
O sea, es porque te Exactamente. quieren que entres a dormir temprano, ¿no? Pero también hay algo que, y este formato, Vino de algún lado, vino o de sea, no algún fue lado. gratis. Sí, de hecho, y hay banda que luego dice, bueno, dentro de este rollo de la astrología, ¿no? O sea, la creencia de lo sobrenatural y todo este rollo, hay una figura que se llama Tulpa, que es la misma idea de lo que en la que se crean los dioses como tal, que es así como que es una creación colectiva, ¿no? O sea, se cree tanto que se crea. ¿Ya Sí, sabes? Entonces, puede ser que hasta, digamos, vamos a tomarlo como lo que es, así como que la fuente de mis deseos, de los deseos, ¿no? O sea, eh, decir que, o sea, que pues hay que ponerlo también sobre la mesa, que puede ser que estas ondas que vemos son creaciones de nuestros mismos relatos que toman una forma física, ¿no? sí, ya como anécdota personal, o sea, fuera de esto, es como el mismo Dios del catolicismo. Yo no creo en ese Dios porque cuando me pasaron estas cosas, eh, alguien me dijo esta frase, no sé quién, no me acuerdo, y se me quedó para siempre. Los hombres somos tan cobardes que solo pensamos en Dios cuando lo necesitamos. Y es verdad, o sea, te está pasando algo y Dios mío, ayúdame, aunque no creas en Él. Sin embargo, yo las veces que tuve estos problemas y que dije, Dios mío, ayúdame, nunca me ayudó. Entonces, tanto Él como lo que yo te acabo de contar, no le encuentro explicación, porque nunca se asomaron. Y así después yo me paré mucho tiempo y dije, a ver, fantasma, párate frente a mí, y nunca vino. A ver, diablo, párate frente a mí, necesito dinero para unas caguamas, nunca vino. ¿Entiendes? O sea, de algún lado vino, alguien lo dijo y a alguien se le quedó y lo transmitió. Las leyendas y todo eso viene de esa forma viene. Es Claro, lo que yo creo, pues no lo sí, estoy afirmando, es lo que yo creo. desde luego. No, y pues Carlos, muchísimas gracias, por ahora sí ya vamos cerrando este episodio de Misterio en el Mayap. Gracias, Carlos, por tus historias. Cuando gustes compartir, aquí está abierto el micrófono. Para lo Fue que horrible, fue horrible. tenías que hacerlo, güey. Sí, Y la verdad que sí. bueno, bandita Es que de también. verdad fue horrible, güey. No, la neta es que no lo dudo, ¿no? O sea, cuando pasan esas cosas, primero tienes que tratar de explicártelo a ti y luego para poder contarlo después, güey. Está cabrón, Sí. está difícil. Y pues bueno, No, no, no es fácil contarlo. Primero porque cuando lo recuerdas, sientes las cosas feas que pasaste en ese momento. sí, Y, mano. y lo segundo es que digas, o sea, ¿para qué te lo cuento? No me vas a creer. Entonces yo creo que este espacio es para la gente que sí cree. O sea, no entiendes, no le encuentras explicación, pero crees Claro. porque ya lo pasaste. Y hay gente que nunca le ha pasado y sí lo cree, y eso está bien también. Sí, de hecho, de todas las personas a las que hemos entrevistado, de todas, de todas las personas a las que hemos entrevistado, todas han sido, ¿sabes qué? No creo, o a la fecha digo, no, lo cuestiono, aún cuando han pasado cosas, ¿no? Porque es la manera es como tratamos de sobrellevar ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, no puedes pasarte todo el tiempo y sabes que es real, es real, es real, es real, porque también, o sea, va a afectar en tu vida, ¿no? Y así Bueno, es. bueno, ahora sí, pues nos vamos, bandita. Esto fue Misterio en el Mayab. Síganos, encuentren este episodio, los otros episodios también en Spotify. Pueden encontrarnos como Misterio en el Mayab, ¿no? Y también nos pueden encontrar en Facebook, Facebook Watch, en las redes de Ciclónica. Nos encuentra como Ciclónica Podcast. Y pues bien, Carmen les hostea el próximo episodio que va a estar buenísimo. Buenas Carmen me da la noches. cochinita. Carmen va a dar la cochinita. Sale, vale. Ya nos vemos, Hasta luego, nos gracias. escuchamos la próxima y felices pesadillas.